Bueno, en este video vamos a hablar de la Semana Santa, de la Pascua, cómo lo ven la Semana Santa otras religiones cristianas, también los judíos. Y para esto tendremos que empezar por saber que la Pascua es una festividad religiosa que se celebra el domingo después de la resurrección de Jesús. A eso se le llama Pascua. Por ejemplo, los judíos también celebran la Pascua porque ellos conmemoran la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto. Entonces no es solamente la Pascua para los católicos y para los cristianos en general, sino también para judíos e islámicos después de sus días santos. Entonces cuando nosotros hablamos de esa Semana Santa, podemos hablar, por ejemplo, de cómo se vive cada día. Empezaríamos por el Domingo de Ramos. Es que cuando Jesús llega a Jerusalén, antes se cuenta que grandes multitudes se congregaban en el Monte de los Olivos, donde se cantaban himnos y antíforas y escuchaban lecturas para volver luego a la procesión a Jerusalén acompañado del obispo y llevando palmas y ramas de olivo durante toda la procesión. Y entonces la gente estaba acostumbrada a eso y todavía lo hacemos, ¿no? El evento central de este día era la procesión de las palmas y todavía tenemos esa costumbre, aunque en muchos estados y países, en muchos países se ha prohibido porque acaban con la palma, pero todavía la acostumbra la gente y entonces lo que nosotros llamamos el día del Domingo de Ramos. Nosotros también vemos en el día del Lunes Santo, que es el culto a Dios que se hace en las iglesias, porque se debe conmemorar cuando la unción de Jesús en la casa de Lázaro, cuando lo resucita y se expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Son dos hechos muy importantes de la vida de Jesucristo durante ese periodo. Luego vendríamos a hablar del Martes Santo. Y en el Martes Santo nosotros vamos a hablar del anuncio de la muerte de Jesús. Es allí cuando Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las tres negaciones a Pedro, porque Pedro dice que nunca lo va a abandonar y entonces Jesús le dice que lo va a negar tres veces y en efecto eso ocurre. Luego vendríamos a hablar del miércoles santo, en donde Jesús es traicionado. Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús por unas monedas de plata, se dicen que eran 30. Y entonces el jueves santo, que es la última cena, entonces en esa última cena que es pintada por grandes artistas de todos los tiempos, por ejemplo aquí vemos la de Leonardo da Vinci, es una cena muy especial ya que además de culminar la cuaresma nos introducimos en los 3 días más importantes del año religioso litúrgico, eh, que, que nos van a llevar a lo que llama el triduo pascual, que son los 3 días, jueves, viernes, sábado. Por la mañana todos los sacerdotes del día jueves, todos los sacerdotes se reúnen en la catedral y celebran la misa crismal donde se renuevan las promesas de sacerdotales. En esa misma celebración se bendicen los santos óleos con los que serán ungidos los niños que recibirán en el bautismo, los enfermos y quienes celebran el sacramento de la confirmación durante el año. Esos santos óleos son ungidos este día también. Se bendicen ese día para usarlos durante todo el año. Y en la tarde se celebra el mandato del lavado de los pies, que por ejemplo este año no lo hizo el Papa por las condiciones de pandemia, en memoria de la preparación de Cristo para la última cena. La liturgia vista como conmemoración de la institución del Santísimo Sacramento se celebra con ornamentos blancos en medios de cierta solemnidad. Se canta la gloria del Excelsis durante lo que se tocan todas las campanas, que luego permanecerán en silencio como forma de expresar el duelo durante las horas de pasión. Entonces este jueves santo es un día muy importante y como decíamos, abre la fecha del triduo pascual, ¿cierto? El Viernes Santo es la crucifixión y muerte de Cristo. Entonces se vive con gran recogimiento la crucifixión y la muerte de Cristo. Es un día de ayuno y de abstenerse de comer carnes rojas. Además que no se realizan misas, es un día litúrgico. Nosotros vemos celebraciones, pero allí no se celebran las misas y todos los monumentos están tapados.
se efectúa la oración de la cruz y la lectura del evangelio correspondiente a toda la pasión según San Juan. Bueno, y el sábado santo, que se ha perdido mucho la costumbre, en las últimas Semanas Santas se llama la vigilia pascual, ha perdido mucha importancia de la que antes se gozaba. Originalmente se trataba de una extendida vigilia o ceremonia de espera vigilante, la espera de la resurrección de Cristo, que se celebraba en las últimas horas del sábado y que terminaba a las 12. Entonces le quedaba a la gente despierta hasta ese día y hasta esas horas de la noche, hasta las 12, esperando vigilantes, por eso se llama vigilia pascual, vigilantes a lo que venía, lo que debía suceder. Hoy, al término de la Eucaristía con la que termina la vigilia pascual, se le renueven las promesas bautismales. San Agustín menciona como la madre de todas las santas vigilias a la vigilia pascual, o sea, la del sábado. Y el domingo de Pascua, que es la resurrección de Cristo, decían este año, decía el Papa, que es la ceremonia más importante del año, porque es la resurrección y da el inicio a la Pascua que estamos celebrando esta semana. Y en toda Colombia se hacen ritos muy importantes en diferentes regiones como Popayán, Monpós, Pamplona, Sabana Larga. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos la importancia de la Semana Santa y que no es solamente para los católicos, porque los cristianos que rinden otro tipo de cultos, pero que son cristianos, también la respetan. Inclusive los judíos también la respetan, los islámicos la respetan. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar el punto de vista de cada uno. Total, cristianos son todos los hijos de Cristo, que tiene todas sus diferentes transformaciones, como lo hemos visto en diferentes clases. Primero los cristianos católicos en la Edad Antigua, en la Edad Media se da el sofisma de Oriente y se crea la Iglesia Ortodoxa. Entonces aparece la Iglesia de Santa Sofía, que le va a hacer lucha también a la Iglesia de Roma. Y luego van a aparecer las iglesias uniatas y luego las protestantes, luteranas, calvinistas y anglicanas, y esas calvinistas y anglicanas van a derivarse en las iglesias presbiterianas, y de ahí vienen todas las iglesias que nosotros conocemos hoy día. Entonces, cada una de estas imágenes representa un hecho muy importante para la historia de diferentes religiones, no solo de la católica. Por ejemplo, aquí vemos la imagen de la Última Cena. De esta Última Cena hay muchos grabados de diferentes pintores a través de los tiempos. Eh, por ejemplo, vemos aquí otra imagen de la Última Cena, mire que son diferentes. Acá vemos una escena en la que Pedro corta la oreja de uno de los sirvientes de Caifás, que va a arrestar a Jesús, acompañado de unos romanos también. Aquí vemos cómo empieza el maltrato hacia Jesús en esa escultura, y aquí la misma escena de Pedro cortando la oreja. Eh, Son escenas del arresto, miren, de Jesús. Cada una es como una representación diferente. Recuerden que San Marcos, San Lucas, Mateo, Juan hicieron relatos distintos, la Iglesia Católica con el Santo Padre. Recuerden que la vestimenta del Padre también varía de acuerdo a los días, que lo vamos viendo poco a poco. Por ejemplo, el Viernes Santo lo utiliza rojo púrpura, un rojo muy vivo, que representa sangre, ¿cierto? Mientras que el jueves es el traje blanco. Aquí vemos los ramos que se utilizan para la conmemoración de Jesús. Miren imágenes del arresto de Jesús, y aquí es cuando en el Sanedrín negocia Judas Iscariote por las 30 monedas. Entonces, todas estas imágenes tan representativas de Jesús en sus debidos momentos, aquí lo vemos en el Jordán con, con, con Bautista, con Juan el Bautista, su primo, en el río Jordán lo están bautizando. Aquí lo vemos crucificado en medio de dos ladrones, y decíamos, de acuerdo al sermón, de las 7 palabras, que cada una de esas palabras tenía un significado. Y aquí ya hablamos de su resurrección, hecho muy importante para la historia de la humanidad, porque sin este hecho, pues en realidad hubiera sido como un hombre más de la historia, que había prometido muchas cosas, pero
que en realidad no había alcanzado el objetivo, que era crear una nueva iglesia como la que va a surgir gracias a su resurrección. Recuerden esa frase filosófica que en 3 días voy a destruir este templo y en 3 días voy a construir otro. La resurrección hace que eso sea cierto y por eso la fe nosotros en Cristo. Entonces la Semana Santa es muy importante y es de respeto desde cualquier punto de vista que nosotros la queramos interpretar. Gracias.